En el día de hoy, jueves 30 de junio, nos hemos reunido como siempre todas las mañanas para reconstruir un episodio más de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, que aún no ha sido contada en su verdadera dimensión y contenido y extensión a los colombianos. Es la emisión número 147, episodio número 147 de este seriado que venimos trabajando de manera sistemática, sostenida y constante. Y para el efecto del día de hoy, vamos a, como usted lo anunciaba en el preámbulo, a tratar el tema de los postulados políticos, ideológicos y organizativos de la autodenominada Segunda Marquetalia de las FARC. Esto es un tema de completa actualidad que hay que irlo dejando decantado y escrito y documentado en la historia para que quienes la vayan escribiendo posteriormente tengan fuentes serias, confiables y documentos verificables de hechos reales acerca de lo sucedido y no nos ocurra como sucedió con el, el tema de la mal llamada Primera Marquetalia o de las FARC, que se ha venido manejando la teoría académica y la reconstrucción de los hechos con la versión comunista, la versión de las mismas FARC, la versión de los cómplices del grupo criminal y la versión de, entre comillas, académicos completamente sesgados. Y para el efecto tenemos una prueba muy contundente, el sesgado, politizado y calculado informe de memoria histórica que acaba de producir el sacerdote Francisco de Rú. Entonces, con ese propósito nos hemos formado la tarea de, desde ahora, ir dejando por escrito, ir dejando con documentos fílmicos la realidad de qué es la Segunda Marquetalia y cuáles son sus postulados políticos, ideológicos y organizativos. Y Coronel Alarcón. Parece que no está conectado, que tiene problemas de micrófono, mi coronel. Ya, ahora sí, mi coronel. Mi coronel, para comprender un poco más acerca de las supuestas disidencias de las FARC, ayúdenos a dilucidar cómo nace y se desarrolla el proyecto terrorista de las FARC, denominado la Segunda Marquetalia. Bueno, mi coronel, entonces aquí en esta foto, esto es tomada de un medio o de un documento muy importante que analiza los conflictos de crimen y la delincuencia en varias partes del mundo. Se llama la organización insidecrime.org. Y ahí explica parcialmente de cómo surge la Segunda Marquetalia. De una manera rápida y puntual, contamos lo siguiente. En el año 2012, el señor Juan Manuel Santos inicia a aceptarle las imposiciones a las FARC en Noruega y en Cuba. Y al país se le vende una expectativa publicitaria igual que la que está viviendo en este momento de la supuesta integración de todos los sectores de la sociedad para la paz y los diálogos y el gran diálogo nacional. El mismo cuento que han tenido los comunistas desde que aparecieron en Colombia. Eso no es nuevo. Desde los años 30 el Partido Comunista siempre ha dicho que hay que hacer un gran diálogo nacional, un gran encuentro y que las regiones se encuentren y que las diferentes matices se encuentren, que se va a gobernar en conjunto, y el populista Alfonso López Pumarejo fue el primero que manifestó eso. Y si vamos atrás, eso venía desde la época de Núñez y de Reyes, todos era con el cuento del Partido Nacional, la Unidad Nacional. Eso no es nada nuevo en Colombia. Y en este momento estamos en ese sancocho igual. Entonces, en el año 2012, cuando Juan Manuel Santos inicia a arrodillarse ante las FARC en búsqueda de su premio Nobel de Paz, se inician las conversaciones, primero en Noruega y luego en Cuba. Y todo marcha viento en popa, todo es amor y abrazos, hasta cuando las FARC dicen, es que tenemos que, esos finales de 2013, 2014, dicen, no, es que aquí lo que tenemos que hacer es un armisticio. Dos fuerzas que están en combate
y en un armisticio. Y el narcotráfico no es un problema de la guerrilla apenas aprovecha esa fuente para adquirir algunos ingresos, pero el narcotráfico afecta al campesino y entonces es hacerle una nueva mecánica, una nueva visión, un nuevo manejo a ese tema. Entonces todo termina y todo se concreta en que el acuerdo de Cuba entra en un estancamiento del cual no salió nunca. De ahí no salió nunca. En que las FARC son un ejército que no son los criminales, no son terroristas, que no son narcotraficantes y que eso hay que plasmarlo en un fárrago de casi 300 páginas en ese momento, 297 inicialmente. Y lo que se diga ahí es la solución a los grandes problemas del país y ese es el gran acuerdo nacional. Y a ese acuerdo nacional van unos convidados de piedra y va obviamente toda la organización clandestina de las FARC a legitimarlos en Cuba. En eso se resume. Entonces, dentro del plan estratégico y su visión que tienen, ellos saben que tienen que dejar un grupo o unos grupos que supuestamente son disidentes y hacen el montaje. Y entonces le dicen a Gentil Duarte que él va a ser la persona que va a hacer ese show y lo hacen. Y hacen hasta 10ª conferencia en el que al término de las conversaciones en Cuba, que ya no era la 10ª conferencia para tomarse el poder como han hecho las anteriores por las armas, sino que esta es una conferencia política para lanzar un partido político en el cual también se van a tomar el poder supuestamente en las urnas. E inclusive lanzan por un lado a Timochenko de candidato y por el otro, por medio de sus organizaciones asociadas a Piedad Córdoba de candidata de lo que llamaban la Marcha Patriótica, que no era otra cosa que las organizaciones de base civiles, o sea, el Partido Comunista Clandestino y otras organizaciones de apoyo a las FARC. Eso hasta el general Lasprilla lo describió en un libro de unas entrevistas que le hicieron a los comandantes del ejército. Ahí quedó graficado él como comandante del ejército, cómo veía todas esas cosas y la información que tenía. Entonces, se llega al Caguán y aparece la supuesta disidencia del señor Gentil Duarte. Y entonces Timochenko y los demás habilidosos marrulleros que han manejado el cuento de la paz, le dicen al país que es que hay un problemita con el Frente Primero de la FARC, porque el cabecilla que está en ese momento allá no se somete a los diálogos de paz y que está en desacuerdo, entonces que van a enviar nada menos que a Gentil Duarte a que hable con él y lo convenza. Y a los poquitos días aparece Gentil Duarte y dice, no, 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 es que yo estoy de acuerdo con él, nosotros no nos desmovilizamos, al contrario, somos las verdaderas FARC, ustedes traicionaron. Y comienza todo un novelón y una película. ¿En qué consiste la película? En que las FARC como tal habían planeado que el que manejaba esa segunda parte y crecía nuevamente, teniendo ya gente en el Congreso y en otras posiciones públicas, sería Iván Márquez y quien manejaría los hilos de toda la parte ideológica y logística y publicitaria sería el señor Santrich. Pero, como dicen los narcos, se les cayó la vuelta, porque a Santrich lo pillaron, le pusieron la cáscara y la mordió con 10 toneladas de coca para Estados Unidos, y ahí cayó el sobrino de Iván Márquez, cayó el papá de una reina de belleza, que no era de las FARC, pero era bandido, y cayeron otros delincuentes. Entonces inmediatamente se produjeron varias acciones. El Guacho, que estaba sintonizado con ellos en la frontera con el Ecuador, asesinó a unas periodistas y se sometió a una persecución tenaz hasta que las fuerzas militares lo dieron de baja en combate. La señora Piedad Córdoba renunció a su candidatura a la Marcha Patriótica, Timochenko renunció a la candidatura a la presidencia también, y Iván Márquez se fue para el monte con la segunda Marquetalia que ya tenía prevista con el Paisa y con los que están en la foto, con casi todos los que están en la foto, porque hay otro, por ejemplo, bueno, estos son los que están realmente en la foto que se dan con Iván Márquez, que eran cabecillas muy conocidos, porque está el Paisa, Romaña, Santrich, que hizo un show y se voló de la cárcel, y con unos magistrados que nunca han respondido y que deberían estar en la cárcel en este momento por ser cómplices de lo que hicieron, lo dejaron libre con el cuento que no era un peligro para la sociedad, a pesar
de las pruebas tan complejas que tenía recibiendo dinero del narcotráfico y los testimonios y las grabaciones. Inclusive a un fiscal que estaba investigándolo le encontraron recibiendo una cantidad grande de dinero aquí en el norte de Bogotá en un hotel, grabado todo eso, pero aquí en Colombia es así y lo dejaron libre porque Santrich no era un peligro para la sociedad, además era un honorable senador y se voló del país, salió de la cárcel en silla de ruedas, con bastón, no podía casi hablar y al otro día estaba caminando rozagante en La Guajira hablando por teléfono celular y con la complicidad de otro desmovilizado supuesto, que es uno de los delincuentes más peligrosos que ha tenido las FARC, el tal Joaquín Gómez, se voló Santrich para Venezuela y allá se encontró con Iván Márquez, que ha iniciado un recorrido eh, también desde el centro del país hacia Venezuela. Entonces, la línea de Iván Márquez iba siendo la línea de las FARC y la llamaron la segunda Marquetalia y montaron un documento y lanzaron una arenga y una repetición de los hechos de los años 60 con el fin de que las FARC no hayan acabado, pero supuestamente esa línea de Iván Márquez no estaba de acuerdo ni con Timochenko ni con los otros criminales que están en el Congreso para justificar lo que estaban haciendo y entonces supuestamente ninguno de los dos tenía nada que ver. Pero ya se les había creado un problema, que el señor Gentil Duarte, que era el primero que ha iniciado el ejercicio, les había dicho que él sí de verdad no estaba de acuerdo con lo que habían hecho, porque no iban a perder ese negocio del narcotráfico y que él tenía el control y que además en la zona de Guaviare, Baupés, Guainía, Bichada, Arauca y Casanare, donde estaban las cuadrillas con las cuales tenía contacto Iván Márquez, corrijo, Gentil Duarte, ahí él no iba a ceder y que como las FARC de la segunda Marquetalia iban a ocupar eso, entraban en guerra. Y se armó ese problema que no han podido resolver hasta ahora, han intentado resolverlo de manera pacífica, diciéndoles formemos unas solas FARC, eh, pero no han podido. Entonces, han surgido una cantidad de hechos en que se nota evidentemente que lo que hay es una pelea entre narcos pura sangre. Hubo un intento de atentado contra Timochenko en Armenia, que estaba ya viajando, no estaría rezando, entre otras cosas, y lo intentaron asesinar unos de estos grupos. Entonces los de un grupo buscaron a otro para matarlo, porque cómo iban a matar a Timochenko. Y ahí está una pelea de narcos entre ellos que se ha reflejado en lo que veremos más adelante, las muertes de varios de estos criminales en territorio venezolano. Entonces hay una descomposición, pero esa descomposición es en la práctica, en el manejo de los recursos. Manuel ideológico, porque todos se mantienen en la misma tónica. Todos los supuestos disidentes han tenido apoyo en mayor cantidad o menor cantidad de la narcodictadura de Venezuela. Todos se financian con el narcotráfico. Todos tienen contactos anteriores de cuando las FARC funcionaban de otra manera. Todos tienen línea directa con el antiguo secretariado, es decir, con los que están ahora en el Congreso de la República. Y aquí lo que hay es un tema complejo y grueso de disputas internas por poder, más no por ideología y objetivos. Entonces están disfrutando del terrorismo de su mismo plato, entre ellos mismos. Sí, señor. Muy bien, mi coronel. Correcto. Mi coronel, por favor nos hace una pequeña reseña de los cabecillas más visibles de esta segunda Marquetalia. Bueno, mi coronel, entonces cuando Inside Crime publicó esto, pues aquí resalta a Márquez, que está vivo, el Paisa, que ya murió, a Romaña, que ya murió, a Santrich, que ya murió, y al loco Iván, que ya murieron. Son 4 muy importantes que cayeron en Bogotá, en Venezuela. Está el Zarco Aldiniver, que todavía está vivo, Nelson Robles, que es uno de los criminales con más prontuario en las FARC, está vivo. Está también Ariel, que fue capturado en La Guajira mientras hacía un poco de negocios de dólares y venía de coordinar con unos alcaldes de Venezuela unas acciones criminales. Está Iván Ali, que es el jefe de una de las estructuras más fuertes, y está un familiar de tiro fijo que lo llaman Enrique Marulanda, y también está Walter Mendoza, que es uno de los que han matado como 50 veces. Si uno revisa los archivos, Walter Mendoza ha muerto varias veces
y pasa como cuando el general Naranjo cobró la recompensa o hizo paga supuestamente la recompensa de la muerte de Rodrigo Cadete y a los pocos días apareció el tipo dando declaraciones en los medios. Y esta ya es la estructura como la tenía la inteligencia militar, mucho más concreta de quiénes son los jefes o quiénes eran los jefes, porque ahí hay muertos, y quiénes son los ejecutantes. Entonces vemos que Iván Márquez sigue siendo la cabeza, que el Paisa era el segundo, pero pues ya cayó, y que el ideólogo y el que dejó montada toda la ruta estratégica del nuevo plan estratégico de este grupo era Jesús Santrich, el pobre viejecito que no podía comer y caminar, pero salió posando hasta con fusil. No podía caminar, pero podía tener un fusil en la mano. ¿Cómo les parece? Walter Mendoza, que lo han matado como 50 veces, Romaña, que también ya murió, el Zarco, y uno que no estaba nombrado al principio como de los más distinguidos, que fue el que fue capturado en La Guajira, que lo llaman La Frita, que es familiar lejano de Otoniel, que fue capturado después como jefe del cartel del Golfo. Y aquí vemos que casi todos los cabecillas intermedios que hicieron la parte de la violencia permanente en las épocas en que las FARC cometieron los mayores crímenes, siguen ahí. Y ahí destacamos, por ejemplo, a Nelson Robles, a ese que le dicen La Rumba, a el Loco Iván, que posteriormente murió. También ese murió en un negocio torcido entre militares venezolanos y las FARC. Estaban haciendo un negocio de coca y este Loco Iván les iba a dar en la cabeza, como dicen ellos coloquialmente, los iba a tumbar en un negocio y lo asesinaron. Y luego lo legitimaron y dijeron que había sido en un combate de bandidos contra la pulcra Guardia Venezolana, y Maduro salió dando declaraciones y dijo que el problema era de Colombia, que le enviaba a los delincuentes allá y que eso era enviado por Uribe y bla, 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 cuando la realidad es que fue una matada que le pegaron, como dicen en el lenguaje de los narcos, por un negocio de drogas entre la Guardia Venezolana y estos bandidos. Y los otros que ven ahí, todos fueron conocidos en la época de los crímenes más grandes, inclusive están algunos con la foto, como ustedes ven, con el brazalete de Colombia que usaban las FARC en la época que el Mono Joy ordenaba los crímenes más atroces. Y llama la atención que de todos esos bandidos, la única que es visible con mando de cuadrilla es la tal Yurleni, pero hay varias mujeres más. Una de esas era Carolina Ramírez, que murió en combate, y ahí le dieron el nombre a otra cuadrilla de esas. Entonces, de esos cabecillas se destaca que que está visible únicamente Iván Márquez de los antiguos, de los casi fundadores o de los más de mayor antigüedad en las FARC. Los otros todos son de la época del 80 al 90, que hicieron fama en distintas cuadrillas causando terror. Por ejemplo, Nelson Robles fue uno de los que más terror causó en Cundinamarca y de los que más manejó el tema de los secuestros y las extorsiones aquí en las goteras de Bogotá, y era quien entrenaba estudiantes de la Universidad Nacional y la Distrital y la Pedagógica en técnicas de terrorismo, manejo de explosivos, organización de masas. Ese fue el trabajo permanente de él aquí. Y su cuadrilla, el Frente 52, fue mucho el daño que causó. Asesinó soldados, policías, participó en asaltos a pueblos. Y ese sí fue de frente, que dijo desde el principio que él no se acogía al proceso de paz porque seguramente temía que le podían voltear la torta en la JEP o en algún lado, y con toda la cantidad de crímenes que tiene, pues podría estar encarcelado. Pero los demás eran del mismo estilo. Y el Loco Iván, que murió en la reyerta con los venezolanos, fue un delincuente que se voló 2 veces de la cárcel. Estuvo que 2 veces lo capturó el ejército y 2 veces se voló de la cárcel, una de la Picota y otra de la Modelo. Y era un personaje bastante siniestro, cínico y con un prontuario más o menos similar al de Nelson Robles. Esos grandes rasgos son los que integran la segunda Marquetalia, con un nombre barato que se inventaron allá en inteligencia militar, disque Gabores y no sé qué cosas, cuando en realidad lo que son es un grupo criminal, son terroristas y se llaman las FARC. Eso no hay que darle vuelta de que, es más, ellos mismos dicen que se llaman las FARC, y las fuerzas del Estado y el gobierno nacional les hacen el favor diciendo que son disque grupo armado
organizado residual y no sé qué más cosas. Hoy son las FARC. No han dejado de ser las FARC. Mi coronel, en el recorrido que ha tenido la FARC de violencia y todo lo que ha concernido en esa parte de las FARC, hemos visto pasar varias veces bastantes partidos bautizados por ellos mismos, entre otros, ¿por qué la segunda Marquetalia afirma que son un partido político de izquierda y que no son terroristas ni narcotraficantes? Bueno, mi coronel, esta frase o estas frases que vemos aquí, que apuntan a responder su pregunta, son tomadas de una entrevista que le hace un miembro del Frente Internacional de las FARC, un británico, que a pesar de que supuestamente las FARC ya se desmovilizaron, supuestamente, hay gente en Europa que sigue haciendo parte de su Frente Internacional. Y este que tenemos es un británico que dice que es periodista y elabora unos blogs y tiene un medio digital y es impreso también allá en Europa, en Inglaterra, y es, según él, el único periódico socialista que hay en Europa. Y ese joven vino aquí al Catatumbo y se reunió con un bandido que, de esos que está ahí en la lista y en las fotos, alias Villa. Y ese tal alias Villa le dijo en esa entrevista esta frase que la copiamos textualmente, pero que si ustedes leen los documentos que dejó el señor Iván, el señor Santrich, decían lo mismo. Y entonces aquí ya los vemos enfocados en la teoría de los años 60 del EPL y del maoísmo, que tenía dos conceptos claros, que eran un partido, que las guerrillas deben ser un partido político marxista-leninista y que hacen la lucha o la guerra desde el campo hacia la ciudad. Entonces, a lo largo de esa entrevista se nota el sesgo y la preparación, el preacuerdo que tienen de qué decir y cómo decirlo. Este sujeto le dice, y repito, esto lo reiteran los otros en otras entrevistas y otros documentos, le dice que la segunda Marquetalia es un partido político, desde luego marxista-leninista, que trabajan para la toma del poder con el pueblo y para el pueblo. Entonces, aquí lo que está simplemente reiterando es la teoría de las formas de lucha, la combinación de las formas de lucha y la teoría del Partido Comunista en armas que tenía Mao Zedong y que lo tenía más como visión el EPL que las mismas FARC, a pesar de que las FARC decían ser prosoviéticas y en realidad su comportamiento era maoísta. Entonces, nada nuevo bajo el sol, simplemente teoría, pero aquí va. Y dice algo que es una frase lapidaria en todas las guerrillas comunistas del mundo, y es que toda acción que cometa un grupo guerrillero debe tener un fin político, y ese fin político siempre tiene que estar encadenado a una serie de hechos que conduzcan a un objetivo superior, que es la toma del poder. Entonces dice aquí el tipo, hace la comparación que en un momento se pueden estar desarrollando acciones armadas, pero que nunca pueden caer en la trampa de lo que decían, o lo que han dicho los teóricos comunistas, el militarismo per se. Es decir, dedicarse a hacer solamente acciones armadas sin que eso busque tener un contenido político que incite a las masas a apoyar la revolución. Y por eso dice el señor ahí que una acción política de masas permanente, y vuelve a insistir y a persistir que toda acción militar debe tener un fin político. Curiosamente, si ustedes miran la contraparte, los partidos políticos colombianos que deberían hacer, ahí sí, cada acción de un partido político en Colombia debería ser enfocada a un fin político, no lo hacen. No lo hacen, sino lo hacen es con fines politiqueros o fines personales. Entonces aquí vemos que nos dan un ejemplo claro, no es que sea la manera correcta por medio de la violencia, pero dan a entender que toda acción que realice armada, toda acción de violencia, tiene que tener un objetivo político, pero un objetivo político superior, que es la toma del poder. Los dirigentes políticos nuestros, los del otro lado, sí hacen acciones con fines políticos, pero fines políticos propios, no para una transformación.
Y ahí hemos navegado durante 200 años y seguimos en lo mismo. Y ayer veíamos cómo el país se enfrascaba en unos debates terribles porque el señor Uribe se reunió con Petro y no se dan cuenta que es que uno y otro son políticos que buscan fines personales y no los fines del país. Y entonces el uno busca demostrar que tiene un diálogo nacional abierto y el otro muy audaz pone cara de yo no fui y dice, sí, yo también estoy aquí para el diálogo porque no me quedo por fuera, pero no hay ninguna construcción seria de objetivos políticos para el país. Y como la canción de Petro, y así seguía. Entonces, esa es la explicación de por qué la segunda Marquetalia dice que es un partido político. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el nexo orgánico de la segunda Marquetalia de las FARC y la narcodictadura de Nicolás Maduro? Ese nexo orgánico del que usted pregunta, mi coronel, no es de ahora y no viene inclusive del chavismo, que es lo peor. Es que viene antes del chavismo. En los años 90, antes de que Chávez hiciera su 80 y 90, antes de que Chávez hiciera su locura, ya había sectores de la dirigencia política venezolana, tanto del Partido Comunista Venezolano como de partidos tradicionales que hacían negociaciones con las FARC. En el libro Los documentos de las FARC, que es un libro que se lo recomendamos a todo el mundo, porque son los documentos encontrados en los computadores de Raúl Reyes. El presidente Uribe se los envió al Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y allá le hicieron una valoración no distinta a la que le podíamos hacer aquí en Colombia, pero como la política es así y la posibilidad de darle despliegue a las cosas lo manejan los políticos siempre de esa manera. Se publicó el documento y se publican todos los correos electrónicos y algunos archivos encontrados en los computadores de Raúl Reyes, que además no eran nuevos porque eso ya los tenía la inteligencia por otras fuentes, algunos de esos en la relación con Venezuela. Y demuestra que desde la misma época en que un señor Pompeyo, que era del Partido Comunista, Pompeyo Márquez, había estado de canciller, las FARC, canciller venezolano, las FARC habían tenido, y el ELN, ya hasta acuerdos con el gobierno venezolano para no agredirse mutuamente. Y ahí hubo unos deslices de las FARC cuando asesinaron a unos miembros de la Guardia Nacional en el estado de Apure, y Chávez se hizo el loco y dijo que eso han sido unos paramilitares colombianos que han asesinado a los militares venezolanos. Y de ahí para allá, eso hay una cantidad eterna de va y viene entre las FARC y Venezuela. Los vimos en la época del Caguán, a Rodríguez Chacín y a otros delincuentes enviados por Chávez, negociando con la guerrilla. Vimos a Raúl Reyes que viajó hasta allá a Caracas. Bueno, eso es muy largo de reconstruir. Entonces, durante el gobierno de Chávez hasta les dijo que les daba estatus de beligerancia. Este bandido de Iván Márquez vivía allá en Venezuela a sus anchas. Rodrigo Granda vivía en Venezuela y lo engañaron, lo hicieron venir a la frontera con Cúcuta a ver un poco de droga, de narcotráfico y armas, y ahí lo capturaron. Luego Chávez hasta le declaró prácticamente la guerra a Colombia por la muerte de Raúl Reyes. Después Uribe cometió el error, o lo que él consideró una audacia, pero para muchos fue un error, de nombrar a Chávez de mediador en la liberación de los secuestrados, y quedó muy claro era que Chávez era parte de los secuestradores y no negociador. Y todo ese escándalo que hubo. Luego cuando subió Santos, lo llamó su nuevo mejor amigo y lo nombró mediador con las FARC, es decir, usted también negocie con nosotros, era más o menos el mensaje, todos son de las FARC, negociemos ustedes y nosotros, y era el mediador. Murió Chávez y quedó este personaje Maduro, que ha sido frontalmente agresivo contra Colombia, y claro, eso ya estaba coordinado, que cuando las FARC entraran en supuesta disidencia, iban para Venezuela a estar protegidas por el narcorrégimen de Maduro y a ser parte de la revolución bolivariana. Habida cuenta que con diálogos y sin diálogos, las FARC han tenido gente, terroristas, entrenándole a Maduro lo que se llaman los comités de defensa de la revolución, las milicias bolivarianas que defienden el régimen y hacen parte de ellos. Entonces, si hubiera una guerra entre Colombia y Venezuela, naturalmente las FARC tomarían partido por Venezuela, porque son del mismo plan y proyecto Guaycapuro. Inclusive Gentil Duarte, que es enemigo, o era enemigo, porque ya murió en estos días,
de Iván Márquez. Tuvo bastante confrontación armada, inclusive con Márquez y con la Guardia Venezolana al principio, y todavía aún al final de sus días tenía relaciones por narcotráfico con algunos sectores de la dirigencia venezolana. Y en el caso de Maduro, sabía que era enemigo de sus amigos de las FARC, pero también era enemigo de la fuerza venezolana porque ha matado a algunos, pero también estaba financiando narcotráfico y ahí había una cuota para el cartel de los soles que no se podía echar a un lado. Como vemos, todo un sancocho, un enredo y una relación ideológica, una relación política, una relación de finanzas clandestinas y una relación tendiente a hacerle daño a Colombia. Ese es el nexo orgánico entre la segunda Marquetalia y el señor Maduro. Gracias, mi coronel. Sí. Mi coronel González. ¿Cuál es el nexo orgánico de la segunda Marquetalia de las FARC y la narcodictadura de Nicolás Maduro? Esa es la que acabamos de responder. Ay, perdón, sí, me confundí a la otra. ¿Cuál es la llamada ruta del país? ¿Cómo se relaciona con el régimen narcodictatorial de Maduro, con énfasis en el arco minero venezolano? Bueno, mi coronel, aquí vemos al Paisa y esta es la ruta que supuestamente describen ellos en el libro de la segunda Marquetalia que publicaron con ocasión de la aparición de ese grupo. Y dicen que nacieron aquí en el Pato, o sea, donde murió Tiro Fijo, en la zona de San Juan de Lozada, y que iniciaron, según ellos, un recorrido y que desde la sombra, o sea, donde se hicieron los diálogos de paz de Pastrana con las FARC, fueron llegando otro grupo y se fueron uniendo, que bajaron al Caquetá, que luego tomaron el río Vitilla, que pasaron por Calamar, cerca donde fue liberada Ingrid Betancourt y los demás secuestrados que estaban en poder de las FARC, que atravesaron todo el Guaviare y luego se metieron por Guainía y llegaron hasta Guainía. Ellos no dicen que pasaron a Venezuela. Y la inteligencia militar determinó que aquí cerca, a Casiguiare, en Venezuela, estaba escondido el Paisa, o sea que este era su recorrido, pero lo que se tenía conocimiento era que a menudo hacía este recorrido de ida y vuelta, aprovechando la cantidad de ríos y caños y uno que otro carreteable, y se movía clandestino por toda esta región. Entonces esta ruta avanza hacia el oriente y llega a un tema fundamental para la seguridad nacional de Venezuela, que es el arco minero, donde ya lo vimos en otro conversatorio. El señor Maduro les dijo que les daba hasta una mina de oro para que le explotaran las FARC y financiaran su guerra contra Colombia. En época de Chávez les había entregado petróleo para que negociaran en el mercado negro y les había prometido 300 millones de dólares, de los cuales les alcanzó a dar 50, para que compraran hasta misiles que derribaran aviones y otras armas para atacar a Colombia. Esta ruta del Paisa se convirtió no solo en la línea de movimiento sino en la ubicación sistemática de cuadrillas de la segunda Marquetalia dedicadas al narcotráfico, que tienen como misión, ya lo vimos también en otro conversatorio, controlar aquí el sur occidente del departamento del Putumayo y hacer el empalme con los narcotraficantes de Nariño, Cauca y Chocó, o sea, ir formando una especie de L. Y para el efecto trabajan en Venezuela el control de la triple frontera, es decir, aquí Venezuela, Brasil y Colombia, en el negocio de la droga, y también abajo, no se ve en el mapa, pero lo sabemos, la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, y con una influencia grande en los partidos comunistas del Ecuador y las organizaciones indígenas. Entonces, por eso, la ruta del Paisa, que no es que la tengan controlada centímetro a centímetro, sino en términos generales con unas posiciones avanzadas de los frentes, pretende partir en dos el control del narcotráfico y del país hacia el suroriente, Guaviare, Caquetá, Baupés, Amazonas, hacia el nororiente, con la presencia de otras cuadrillas yendo y viniendo de Venezuela en Bichada, Guainía, Arauca, Casanare y Boyacá, norte de Santander.
Esa es como la ubicación geográfica de la segunda Marquetalia. Por eso buscan abrir controles estratégicos en el Pacífico y subir inclusive arriba al nudo del Paramillo y a Urabá a controlar el narcotráfico y el tráfico de personas. No lo han desarrollado todo porque entendemos que con esa descomposición que les produjo las divisiones internas por el control del narcotráfico, los tenían y los tienen todavía en algunas gestiones. Pero esa es la explicación de la ruta del Paisa y la incidencia que tiene en la segunda Marquetalia. Mi coronel, ¿quiénes eran Romaña, el Paisa y Santrich? ¿Y cuál es su incidencia de sus muertes en la conformación del plan estratégico de la segunda Marquetalia? Bueno, aquí los vemos en la foto y para definirlos en términos coloquiales diríamos que eran tres bandidazos y en la estructura y la visión de las FARC eran tres delincuentes que tenían unos perfiles muy definidos y tenían como unas aproximaciones a reconstruir las personalidades de delincuentes fundadores de las FARC. Si ustedes miran por la vestimenta y la actitud, Romaña quería aparentar ante la opinión y ante los bandidos de las FARC ser como un segundo Monojoy. Mire que se vestía parecido, usaba la misma gorra y su actitud, sus gestos, su lenguaje corporal pretendía asimilarse mucho a él. El tal Paisa, lo hemos escuchado aquí en algunas grabaciones, y hablaba y utilizaba las gesticulaciones de tiro fijo. Y Santrich, ustedes lo ven, y es como ver una nueva versión de Jacobo Arenas. Hasta el bigote se lo dejaba parecido y las gafas oscuras a toda hora con el cuento de que era ciego. Realmente lo que quería aparentar era ser como una especie de Jacobo Arenas. Y si ustedes miran las fotos de Jacobo Arenas en su momento, era con una bufanda y usaba a veces este trapo que tenía ahí que parece como un costal cortado y a veces usaba una manta de esas árabes que utilizan los musulmanes para colocarse en la cabeza, pero la usaba de especie de bufanda. Y si escuchábamos o se escuchan los videos que quedaron grabados, de los dos se hace la comparación y casi que usaban el mismo lenguaje y los mismos ademanes. Entonces eran como personas que idolatraban a otros bandidos y que actuaban con la mayor sevicia y la mayor criminalidad para fijar en el imaginario de la guerrillerada, como llaman ellos, que estaban siendo como la nueva versión de estos criminales eliminados o muertos por distintas causas. Y ya cuando se estructura la segunda Marquetalia, este tipo Romaña fue de los que más dio guerra. Recordemos que su área de criminalidad siempre estuvo en Cundinamarca y el Meta, parte del Caquetá, y apareció por allá en el Pacífico, en una zona de bastante narcotráfico, donde estaba el Guacho, que era de los mismos, pero por negocios y por control de la droga tenía sus diferencias internas. Y apareció por allá, es que jefe de una zona de esas que Santos les entregó, zona territorial, y hasta le dieron una cantidad grande de dinero, de esa que nunca cuentan, de esa memoria histórica que no cuenta el curita de Ru, le dieron una cantidad grande de dinero y esa plata se desapareció para unos proyectos de cultivos y luego salió con el cuento que lo iban a matar y que es lo que necesitaba era volverse para el Sumapaz y para Cundinamarca, donde era su área de trabajo y donde podía convencer a los campesinos que se entregaran. Apareció unos días por el lado de Uribe Meta, de la parte baja del páramo, y luego se desapareció y terminó en la segunda Marquetalia. El tal Paisa, como todos sabemos, un bandido del cartel de Medellín, fue escolta personal de Pablo Escobar, estuvo preso un tiempo porque lo capturaron con unas armas en Jamaica para Pablo Escobar, se voló y la única parte donde encontró pues protección fue en las FARC y de ahí pasó a ser como el émulo de tiro fijo. Es que hasta la voz la imitaba y los gestos y todo, el acento de tiro fijo lo utilizaba mucho y llegó a ser el jefe de las fuerzas especiales de las FARC, más audaz. En su prontuario estaban el asalto el ataque terrorista al Club del Nogal, asesinatos de concejales en el Huila en varios municipios,
secuestro del edificio Miraflores en Neiva, secuestro del avión de Aires en pleno vuelo que lo aterrizaron en una carretera cerca a Neiva, asesinatos de dirigentes políticos en el Caquetá, gobernadores, el asalto a la base de Las Delicias, el asalto de los 3 contratistas americanos, el secuestro de la señora Betancourt, el asalto a la base de Patascoy. Mejor dicho, tenía un prontuario como para que Petro lo hubiera puesto de ministro de Defensa. Y el Santrich no tenía tanta experiencia en combate, pero sí era una especie de Jacobo Arenas renovado, que como vemos en la foto hasta aparenta su figura, y era el ideólogo, era el que dictaba las charlas, las conferencias, el que elaboraba los documentos, el que escribía la historia de las FARC desde la versión comunista, y era el tipo de consulta permanente para todas las estratagemas y tramas, además porque era un sanguinario despiadado, y cuando tenían que asesinar, él era el que les daba la justificación teórica de por qué asesinar a sus propios terroristas. Y cuando Iván Márquez se trasladó a Venezuela, se convirtió como en el epicentro mental de esa construcción de la supuesta nueva Marquetalia, que ya por temas de narcotráfico entró en dificultades con los antiguos miembros del secretariado, e inclusive en alguna salida en falso, Timochenko dijo, y el Tornillo Lozada dijeron en público, que estos se han vuelto bandidos, y ahí mismo surgió la carta de Romaña, que la hicimos pública hace unos días, en la cual les dicen, no, no me digan bandidos porque ustedes tienen hasta unos misiles que no han entregado, y ustedes han coronado y no exactamente reinas de belleza, o sea, que siguieron enviando droga. Esas eran grandes rasgos las características de estos 3 delincuentes, que todos murieron en territorio venezolano en peleas entre delincuentes de ellos mismos por temas de narcotráfico y de poder interno en las FARC. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuál fue, cuál es, perdón, la situación actual y las prospecciones de la segunda Marquetalia? Es que para poder analizar eso tenemos que ver cuál es el contenido del plan estratégico de la segunda Marquetalia, que es largo. Santrich lo dejó publicado en varios documentos, hay uno muy largo, que es el de la reconstrucción política, pero que lo vamos a abarcar, y se centra inicialmente en el norte del país, en La Guajira, en Cesar y norte de Santander, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Ahí es la primera línea de acción grande, o el primer enfoque o la base que le dan, por varias razones, porque Iván Márquez fue jefe o cabecilla de esas estructuras de las FARC en esa región. Santrich era de ahí, de esa región, y lo que llamaban antiguamente el bloque Caribe de las FARC se movía en esa zona, y la mayoría de los cabecillas que estaban cercanos a Santrich estaban ahí en esa región. Algunos hacían parte del Partido de los Comunes, pero como dicen los documentos, ellos mismos están trabajando para ambos lados, se estaban reconstruyéndolo, y Iván Márquez estaba ya muy avanzado hasta cuando cayeron estos bandidos, que obvio se les desarmó un montón de cosas. Estaba muy avanzado en la reconstrucción de este bloque Caribe, y era la base. Pero también hemos visto que tenían ya una presencia grande en el Putumayo con los comandos de frontera, y que estaban trabajando la articulación con las estructuras de Duarte en la antigua zona de Pato, en la Uribe, en el Caquetá y en el Putumayo, donde han tenido enfrentamientos entre lo que llaman los comandos de frontera y la cuadrilla Carolina Ramírez, que era de Gentil Duarte. También han venido trabajando muy fuerte la recuperación de la zona del Paramillo y el noroccidente antioqueño. Entonces, en la parte armada están recomponiendo con todos los altibajos que han tenido, las capturas y los golpes que les ha propinado las fuerzas militares. Han logrado ubicarse estratégicamente en estas regiones, no como dicen ellos, que es que han reclutado nuevos miembros. No, lo que han hecho es
atraer a los antiguos que supuestamente están en zonas veredales, que están haciendo la política abierta del partido o que trabajan dentro de las escoltas del partido, los han ido llevando y los han ido recuperando. Pero tienen siempre la disculpa de que es que los persiguen, es que los asesinan, y vemos que desde que se firmó el pacto de Santos con las FARC han muerto como 200 tal vez o un poco más de antiguos guerrilleros de las FARC. Lo que no cuentan es la verdad, es que casi todos han sido por vendetas de narcos, por problemas de esta estructura organizativa que le está dando Iván Márquez a la nueva Marquetalia y por ambiciones de poder territorial y de control de la droga. Eso en la parte organizativa. En la parte política tienen intacta toda la ideología y este señor Santrich se encargó de elaborar muchos documentos, los dejaron, hay varios que están en poder de la inteligencia militar, otros no, pero el tipo manejaba muy bien las redes sociales, creó hasta redes de Twitter, redes de Facebook con perfiles falsos y les han cerrado unas, pero abren otras y hasta emisora clandestina y eso que llaman, que le gusta tanto al coronel Carrascal, lo de los space en Twitter, que tienen mucha asistencia de personas. Este Santrich movía muchísimo eso con un buen grupo de jóvenes de universidades del norte del Caribe. También organizó todas las células o las reconstruyó las células que han tenido de apoyo del Partido Comunista Clandestino en la costa. Las finanzas muy puntualizadas sobre el narcotráfico y disputas en el Catatumbo. Al tal Villa le dio la responsabilidad directa a Santrich de que controlara todo lo que es el movimiento de droga y actividades ilícitas en la frontera. Y también estaba dedicado a algo muy importante, es que como esto es un movimiento binacional, que Maduro lo expresó anteayer cuando abiertamente invitó a las fuerzas militares de Colombia a unirse a la revolución bolivariana y hacer un solo ejército con Venezuela y con los sectores populares, como dicen ellos. Santrich tenía una línea permanente de comunicación con muchos alcaldes venezolanos en los límites de toda la frontera, y eso es parte del plan estratégico de la segunda Marquetalia y de la unidad hacia la toma del poder en Colombia. La muerte de Santrich pues influye muchísimo, pero es que él no estaba solo ahí. Ahí hay unas muchachas con sus nombres claves que Santrich las tenía moviéndose hacia allá. Hay unos contactos con ganaderos colombianos en la frontera que son afines a las FARC o porque las FARC volvieron a retomar negocios en la frontera. Ahí tienen la complicidad de Joaquín Gómez, que supuestamente está desmovilizado y es quien, o este bandido, vive en La Guajira, en una zona que se llama Pondores, y desde donde se voló precisamente Santrich hacia Venezuela, y como ese bandido fue el cabecilla del frente del bloque narcotraficante más grande de las FARC en el Caquetá, Putumayo y con extensión hacia el oriente, lo que llamaba el bloque sur, pues él les ha ido sirviendo de enlace para ir localizando a los antiguos integrantes del bloque sur, que como lo sabemos están divididos entre la Carolina Ramírez de Gentil Duarte y los comandos de frontera. Y desde La Guajira, Joaquín Gómez ha hecho el trabajo de tratar de que se unan en una sola FARC, y él es de los comunes también del partido que está en el Congreso, para que vean que la trama sigue vigente y que los argumentos del señor Petro de hacer un gran diálogo nacional no hacen sino permitir que todo ese estratagema de las FARC siga creciendo. Entonces, por eso, curiosamente, aparece el señor Cepeda en estos días diciendo que hay que volver a negociar con Iván Márquez, porque pobrecito, lo que pasa es que le echaron la culpa de que era narcotraficante, pero él no era, y sin embargo todos los que andan con o andaban con él han ido muriendo en Venezuela por narcotráfico, y el Departamento de Estado, que tiene toda la información de cómo se mueven los carteles de la droga, lo tiene ahí en la lista. Sin embargo, al tener todo eso y a los que están en el Congreso, después de la firma del Pacto FARC-Santos, no tuvieron problema en el Departamento de Estado en decir que ya no son narcotraficantes ni terroristas. Son de las cosas raras de la política exterior que uno no entiende en los países, pero que es lo que nos ocurre. Entonces, teniendo ese bosquejo del plan estratégico de las FARC, vamos a ver ahora su situación actual. Entonces,
claro y concreto, la cabeza de esa segunda Marquetalia es Iván Márquez, pero ahí hay un nexo orgánico cercano. Márquez y Timochenko toda la vida han sido uña y mugre. No se sabe cuál de los dos es el mugre, pero han sido uña y mugre, o ambos son el mugre, que están metidos en una uña. Y la encabeza Iván Márquez, él es la cabeza visible, él tiene contacto directo y protección permanente de los servicios de inteligencia y de la Guardia Venezolana por orden de Maduro, y vive entre Venezuela y Cuba. Hay una guerra que está vigente, que es con el grupo de Gentil Lozada, como lo llaman ellos, que más comúnmente es conocido en los medios de comunicación como las supuestas disidencias de Gentil Duarte. Esa guerra no se ha resuelto. Sabemos que ha habido muchas intercesiones, como las hemos detallado ahora, de Joaquín Gómez y de otros bandidos políticos afines a las FARC o cómplices de las FARC para buscar que se unan, pero hasta el final de sus días, Gentil Duarte se mantuvo en la raya y, y fue asesinado en Venezuela precisamente por esta razón de ese enfrentamiento que tienen entre ellos. Respecto al contubernio con Maduro, es una figura compleja, ya la hemos bosquejado y la repetimos. Maduro tiene el interés de hacerle daño a Colombia y de integrar todo un movimiento bolivariano que era el dueño de este sueño de Chávez, pero de por medio están todas esas intrigas, está el ELN que no lo hemos mencionado y hace parte de esa triangulación, está la corrupción tan tenaz que hay en el cartel de los soles que difícilmente van a renunciar a esos ríos y raudales de dinero que les llegan por el narcotráfico y la minería ilegal, y en cualquier momento entre ellos también va a haber problemas internos. Pero apoyan a las FARC en todas sus extensiones, como ya lo explicamos, unos directamente, otros indirectamente y otros por la complejidad, o mejor, por lo que se deriva del narcotráfico. Hay contactos de estos grupos con el pacto histórico y de hecho el señor Petro lo ha dicho que él quiere la paz con todo el mundo. Eso quiere decir que se viene trabajando, más la presencia de Petro durante 3 meses en Cuba, que nunca fue aclarado por lo que hizo allá, pero se deduce que estaba cuadrando el pacto de paz con las FARC y con el ELN, y Cuba y Venezuela son cómplices descarados y abiertos de las guerrillas y son amigos 1A de Petro y de su pacto histórico. Entonces ahí también está el cuento de la uña y el mugre, que no se sabe cuál de los tres es el mugre, o todos los tres son el mugre. Está también una estrategia financiera enfocada en narcotráfico y minería en primer renglón, ganadería en segundo, extorsiones en tercero, y secuestros lo dejaron en la última instancia, sobre todo con la instrucción clara y concreta de no secuestrar en Venezuela, sino de buscar lo que ellos llaman el aporte económico voluntario, o sea, la extorsión, y también no tener combates con las fuerzas venezolanas por ningún motivo, a menos que ya definitivamente no haya nada que hacer porque se presenten divergencias internas. Entonces, repito, la financiación es narcotráfico y minería en renglón número 1, ganadería con inversión, o sea, ganadería propia de las FARC 2, extorsiones 3, secuestros, si acaso en Colombia, pero también evitarlos para desprestigiarse, e inversiones en distintos renglones de la economía legal por medio de sus organismos de fachada que los tienen. Pero narcotráfico y minería en esencia para financiarse y comprar armas y mantener los contactos con los antiguos proveedores, como lo vimos en una conferencia anterior relacionada con la muerte de unos bandidos en el Putumayo que decían que estaban rezando y que había que crucificar al ejército. Lo otro es el apoyo que tienen algunos de esos sectores, en especial los de la segunda Marquetalia con el ELN, porque todo eso fue preconcertado en Cuba. Recordemos que antes de que se firmara el Pacto FARC-Santos hubo varias reuniones en Colombia y en Cuba entre Timochenko y los cabecillas del ELN, y en Venezuela permanentemente. Entonces el ELN está del lado de la segunda Narcotalia o Marquetalia, y hay un trabajo, como ya lo explicamos, de políticos amigos de las FARC o cómplices de las FARC dedicados a buscarle la comba al palo, a ver cómo se integran FARC
disidencias, de todas las pelambres que hay, porque hay un montón de grupos sueltos que lo están buscando unir, sino que les falta algo muy importante, que es una figura como Tiro Fijo, campesina, que pudiera resolver todas esas diferencias y concentrarlos en uno solo. Lo pretendía hacer Santrich con su verborrea y su cada vez más parentesco físico con Jacobo Arenas, pero no tenía ni ni el liderazgo ni la credibilidad dentro de la guerrillera, como dicen ellos. Y el señor Iván Márquez, pues es un criminal, es un asesino, un terrorista que tiene un largo prontuario, pero no tiene ese carisma que se necesita para integrar a las FARC que tenía el Tiro Fijo o el Mono Jojoy. Y el Paisa, pues era otro asesino despiadado, pero tampoco, por más de que imitaran, ni podía ser el reflejo del Mono Jojoy, ni mucho menos de Tiro Fijo. Y Romaña, pues sí era un delincuente, ese sí parecía como un ampón de poca monta, con mucha habilidad criminal, pero no tenía ninguna incidencia ni liderazgo dentro de las FARC. Sin embargo, pues ellos, su plan es ese. Se murieron unos, pero quedaron otros y siguen trabajando en estos aspectos. Y ahora que sube el gobierno Petro, van a buscar posicionamiento político y lo peor, que lo van a lograr y quién sabe qué sorpresas nos vamos a llevar con esta situación de la segunda Marquetalia. Esa sería la situación actual, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Pasamos ahora al análisis del programa del día de hoy por parte del coronel Iván González. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Quiero hacer tres pequeñas contribuciones adicionales para entender un poco más la nueva Marquetalia. Con tres razones por las cuales la nueva Marquetalia está en Venezuela y especialmente en el occidente de Venezuela. Actualmente hay todo un puente aéreo de narcóticos entre Venezuela y los Estados Unidos, como el que existió hace ya bastantes años entre la costa norte de Colombia y la Florida para llevar marihuana desde la Sierra Nevada. Ahora es por Venezuela y con cocaína. Ese eje de flujo aéreo de la cocaína está conformado por miles de trazas ilegales de aviones no reportados que salen de los llanos orientales y cruzan la frontera norte por Arauca hacia el occidente de Venezuela, en la proximidad lógicamente con Colombia, o sea, con el norte de Santander y La Guajira, para irradiarse al Caribe y Centroamérica hacia los Estados Unidos. Razón por la cual Chávez, recordemos muy bien, impidió y se puso furioso cuando evitó la persecución en caliente, que lo llamó la prensa, que fue una solicitud que se hizo, que se quería hacer de acuerdo para controlar este tránsito aéreo ilegal. Por otro lado, en el año 2000, los guerrilleros Carlos Rangel, siendo canciller de Venezuela, recibió a Raúl Reyes, Iván Márquez y Joaquín París con honores de jefes de Estado en la casona de la Asamblea Venezolana, para demostrarle a Colombia su simpatía plena con las FARC. Entonces no es solamente en darles facilidades logísticas de narcotráfico, sino también pleno y abierto apoyo político e ideológico. Y por último, pues es muy difícil de creer que la nueva Marquetalia es un partido político y no un grupo terrorista, cuando al mismo tiempo hacen presentaciones y alarde de armas y uniformes de combate en sus presentaciones por la prensa. Y esa actitud es con plena tolerancia venezolana. Entonces, de tal manera que no es creíble que pueda haber ideología política para el bien y la felicidad de Colombia actuando de estas maneras que acabamos de descubrir. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, no sé si mi coronel Alarcón tenga comentarios escritos
de lo que hemos visto hoy. Mi coronel, tengo Uy, se le fue la señal. un comentario final. ¿Aló? ¿Copia, mi coronel? Es que se le oye entrecortado. Muy intermitente. Ahí, mi coronel. Sí, Bueno, queremos destacar en el día de hoy la importancia de conocer la historia pasada y la historia reciente, porque esto de la segunda Marquetalia es, segunda narcotalia, perdón, es una parte de la historia reciente de nuestro país, pero es la misma violencia, el mismo terrorismo, sino que parece como si quisiéramos legalizar a raíz de que la justicia no está operando en la debida manera, quisiéramos legalizar esta situación. Es por eso que es importante escuchar lo que llamamos antiguamente la historia de los abuelos, cuando nosotros nos sentábamos alrededor de ellos y les empezábamos a escuchar las historias de lo que ellos habían vivido. Esto para darle trascendencia e importancia a la frase de quien no conoce tu historia está condenado a vivir y de pronto con un poco más de crueldad y por lo tanto este es un llamado a nuestros eh, centros de capacitación en las instituciones militares para que tengan en cuenta estos programas que quedan en el archivo de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para que sean tenidos en cuenta y los muchachos que están preparándose hoy en día las puedan observar, las puedan definir y los puedan analizar pensando en el futuro. Eso es todo por hoy, mi coronel. bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, para el cierre, después del análisis muy puntual que nos hace mi coronel González, 3 puntos concretos de la segunda Marquetalia y las razones por las que se encuentra en la frontera y la cercanía eh, sentimental y ideológica y de procedimientos con la dictadura venezolana y la necesidad de reconstruir la historia que usted nos plantea. Entonces colocamos el mensaje institucional para cerrar la transmisión del día de hoy. Invitarlo esta noche a las 7, hoy es a las 7 de la noche, la exposición del análisis de la primera parte, de las 2 partes en que está distribuido el documento de la memoria histórica, presentado por el cura de Rú. Entonces los despedimos con nuestro mensaje institucional, invitándolos a consumir una buena taza de café Don Manolo, hacer sus pedidos www.cafedonmanolo.com. Feliz día para todos y ahí queda nuestro mensaje institucional. Gracias. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.